Vaya conmigo al capítulo 17 del libro de Mateo. Recuerde que estamos en nuestra serie Buenas Noticias. Y el día de hoy nos vamos a concentrar en los primeros 13 versículos. Ojo con lo que voy a decir mientras usted busca el capítulo 17 del libro de Mateo. Estos 13 versículos contienen muchísimos misterios. Lo repito, en tan solo 13 versículos hay muchísimos misterios. Y es que estos versículos nos van a hablar de la transfiguración de Jesús. Créanme, Dios y Martita están de testigos que he estado estudiando diligentemente estos 13 versículos. No solamente durante esta semana pasada, incluso un par de semanas atrás. Y me encontré varios días preguntándole a Dios, por favor, dame más claridad sobre estos versículos que no alcanzo a percibir, que no alcanzo a entender del todo. ¿Y qué creen? Pareciera como que Dios guardaba silencio. ¿Y sabe por qué creo entenderlo y no es una justificación? Es porque hay ciertos misterios que Dios decidió no develar hasta un tiempo específico. Yo sé que quizás alguien aquí pudiese levantar la mano y decir, bueno, ¿y qué hay con Jeremías 33:3? Me parece, ¿no? Es 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré, te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Yo sé que alguien pudiese preguntarse, ¿y qué hay con esa promesa? Sí, definitivamente Dios tiene el deseo de develarnos muchas cosas, pero hay ciertos misterios que Él decidió incluso guardarlos para el fin de los tiempos y para un tiempo específico. Y casi me atrevo a pensar que este suceso glorioso que vamos a ver ahora contiene algunos misterios que quedaron ahí, escondidos, bajo candado, bajo llave, para que cuando estemos delante de la presencia de Dios podamos preguntarle sobre este suceso. Y Él gustosamente nos los va a explicar. Ahora, esto no significa que no voy a decirles nada, no. Voy a compartir lo que Dios puso en mi corazón para ustedes. Obviamente con cierto temblor de incluso darles una interpretación pobre sobre estos versículos. Porque repito, tienen una alta dosis de misterio. ¿Y no es cierto que ya después de esto como que se vuelve más misterioso el mensaje? Levanta su mano derecha al cielo conmigo y repita después de mí lo siguiente: estoy listo y estoy dispuesto a recibir lo que tienes para mí a través de tu palabra, que es viva y eficaz. Y a partir de hoy, vamos, dígalo bien fuerte, a partir de hoy no seré el mismo de antes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Y qué creen? Para no ser el mismo de antes necesitamos ser transformados. Vamos a los primeros 13 versículos del capítulo 17, el libro de Mateo, la transfiguración de Jesús. Les voy a ir narrando básicamente para ir avanzando y hacerlo más interesante. El verso 1 comienza diciendo que 6 días después Jesús lleva a 3 de sus 12 discípulos a un monte alto. Ahora me llama mucho la atención que Lucas da un detalle interesante porque dice 8 días después. Alguien utilizaría estas dos escrituras para decir, ¿ya ves? La Biblia se contradice, siempre se contradice. No, la Biblia nunca se contradice. La Biblia es infalible. Ahora, déjeme explicarle, ¿por qué Lucas dice que 8 días después y Mateo y Marcos dicen que 6 días después? Bueno, Lucas está utilizando un lenguaje griego. En pocas palabras, lo que Lucas estaba diciendo es, una semana después. Casi como lo que nosotros utilizamos en la actualidad. Cuando vamos a vernos con alguna persona la siguiente semana, comúnmente no decimos, ok, nos vemos en 4 días, nos vemos en 6 días. Decimos, nos vemos la siguiente semana. ¿No es cierto? Ahora, Mateo y Marcos son muy detallistas y ellos dicen específicamente 6 días. No es como que Lucas está contradiciendo algo, no. Está utilizando un lenguaje y dice una semana después.
Una semana después de qué, 6 días después de qué, ya lo vimos. Mi buen amigo Adrián nos estuvo compartiendo referente a estas declaraciones del apóstol Pedro. Pedro que sale siempre apresurado y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora, una confesión gloriosa, pero casi me atrevo a pensar que unos minutos después la riega bien gacho Pedro. Y es que Jesús les está diciendo que es necesario que él vaya y padezca y muera. Y Jesús y Pedro lo lleva aparte y le dice: ¿me permites tantito? No, o sea, evítate esto, que estas cosas no te acontezcan. ¿Y qué es lo que Jesús hace? Apártate de mí, chanclitas. Apártate de mí, Satanás. O sea, primero lo exalta por una confesión gloriosa y después me lo reprende. Ahora ahí está, 6 días después, una semana después, dice que Jesús toma a 3 de sus 12 discípulos a un monte muy alto. Se desconoce el nombre del monte, no es relevante, pero sí da el nombre específico de los 3 discípulos que le acompañan. Y es Pedro, ese amigo arrebatadón, Jacobo, también conocido como Santiago, y Juan. Digo, viendo estos personajes, yo digo, pura calidad. Dicen en Guatemala, pura calidad. Pedro, este hombre que después de que Jesús asciende al cielo, se levanta y predica por primera vez. ¿Y qué creen? Más de 3,000 personas se convierten en su primer mensaje. Ya quisiera yo tener la unción de Pedro y pararme aquí y predicar y que al menos unos 10 se convirtieran. Pero Pedro predica y más de 3,000 personas se convierten. Incluso Pedro tiene 2 cartas en el Nuevo Testamento, primera y segunda de Pedro. Y tenemos a Santiago, Jacobo también conocido. Santiago, ¿qué se puede decir de Santiago? En el libro de los Hechos nos da detalles impresionantes. Santiago se convirtió en una pieza clave de la iglesia en aquel momento, sobre todo para Occidente. En España es quien introduce el evangelio. Hay un nombre en el Nuevo Testamento con su nombre, el libro de Santiago. Buenísimo, cuando tenga oportunidad léalo. Creo que tiene solo 5 capítulos, me parece. Léalo, está buenísimo. ¿Y qué podemos decir de Juan? Hay un nombre en la Biblia con su nombre, que es Juan, pero también tenemos primera, segunda y tercera de Juan. Y además tenemos Apocalipsis. ¡Qué personajes! Ahora hay algo interesante aquí que vamos a ver al final en la aplicación. Y es que Jesús toma a estos 3 discípulos con 2 razones, por 2 motivos. No me pierda de vista esto. Puedo olvidar lo que acabo de decir, pero no esto. Y es, número 1, los llevó para estar a solas con él, con ellos. Y número 2, para orar. ¿Puede registrar eso? ¿Puede guardar eso? Para llevarlos, para estar a solas con ellos y orar. Bueno, es ahí, ya pasamos del verso 1, vamos al verso 2. Y dice que en ese monte, ya estando ahí, Pedro, Jacobo y Juan. Lucas nos da otro detalle interesante porque dice que básicamente estaban casi cayéndose del sueño cuando Jesús se transfiguró delante de ellos. Alguien estará pensando, ¿qué es eso de transfiguró? Bueno, según el griego original, viene de una palabra metamorfos, y metamorfo es de metamorfosis. Ahora déjeme, se lo pongo más claro. Metamorfosis es cambio, es transformación. Entonces dice que delante de los ojos de estos 3 discípulos Jesús se transformó. Y miren nada más, el verso 2 nos da detalles interesantísimos sobre su transformación. Número 1, dice que su rostro se iluminó como el sol. Y número 2, sus vestiduras eran tan blancas que ninguna tintorería pudiese hacer un blanco tan blanco como ese blanco. Cuando leía este versículo, simple y sencillamente pensaba en su rostro se iluminó como el sol. Miren nada más qué sentido tiene, porque en la escritura nos dice que Jesús es el sol de justicia. O sea, lo que está revelando aquí no es más que la gloria de Jesús. Lo que los discípulos estaban presenciando en ese momento era la gloria de Jesús. ¿Cuál gloria?
Juan, en el libro de Juan, en el primer capítulo, hay un pasaje interesantísimo. Él dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre para habitar en la humanidad. Pero ojo, era 100% hombre, pero 100% Dios. Hasta este momento que llevamos el capítulo 17, los discípulos conocían al Jesús hecho carne, no al Jesús revelado como Hijo de Dios. No sé si me explico. Lo habían visto hacer milagros, alimentar gente, sanar paralíticos y demás, pero seguían pensando, Él es el Mesías. Sí, pero Él es un hombre. Jesús les permite revelarse a ellos para mostrarles su gloria como la del Hijo de Dios. Esto es interesantísimo. Y esto es maravilloso y poderoso. Ahora, vuelvo al punto, este es un misterio. ¿Y qué creen? Miren nada más, vamos avanzando en la historia. En ese momento glorioso de transfiguración, o sea, los discípulos ven el rostro de Jesús más brillante que el sol, sus vestimentas más blancas que el blanco. Y se aparecen dos personajes, y es Moisés y Elías. Cuando yo llegué a ese punto dije, ¿qué están haciendo esos amigos ahí? Miren nada más. Se dice que Moisés murió 1400 años aproximadamente antes de Cristo. Y Elías unos 800 a 900 años antes de Cristo. Pero Elías no murió. Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino. Moisés sí murió. ¿Pero qué creen? Deuteronomio, que recientemente acabo de leer unos meses atrás, nos dice que el cuerpo de Moisés fue sepultado en un lugar que se desconoce para que los judíos no lo idolatraran. Ahora, Judas, en el libro de Judas, que es solo un capítulo, va mucho más allá. En el verso 9, si usted lo quiere escribir, Judas capítulo, está en el Nuevo Testamento, casi ya llegando a Apocalipsis. Judas da un detalle interesante. Preste mucha atención porque lo va a dejar boquiabierto como a mí. En el verso 9, Judas dice que el arcángel Miguel toma el cuerpo de Moisés para llevarlo a los cielos. ¿Y qué creen? Satanás estuvo peleando con el arcángel Miguel para robarle el cuerpo de Moisés. No me pide que le explique eso porque no sé. No sé. Siendo brutalmente honesto, no sé. Y tampoco me quiero meter en eso. Ahora, lo único que humildemente puedo interpretar de esto es que obviamente Moisés tiene una figura muy importante. No solamente la tuvo en la antigüedad, porque Moisés representa la ley de Dios y Elías a los profetas. Y no es cierto que cuando Jesús hablaba del gran mandamiento decía amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo. Aquí se resume toda la ley y los profetas. Todo lo que enseñó Moisés y todo lo que vieron de Elías. ¡Qué glorioso! Ahora, sé en el libro de Apocalipsis, que vamos a ver más adelante, que Moisés va a tener una participación clave en los últimos tiempos. Moisés y Elías van a ser enviados a la tierra para estar predicando el evangelio, especialmente a los judíos. Antes de la segunda venida de Cristo, Moisés y Elías van a andar caminando por las calles predicando a los judíos. Y es más, los van a matar. Y es más, van a resucitar. No me pregunte más. Solamente para que se dé cuenta de que Moisés y Elías están en ese momento de la transfiguración, en ese momento de la transformación de Jesús. Alguien se estaría preguntando, ¿qué estaban hablando? Bueno, Lucas nos dice de qué estaban hablando. Y dice que le estaban diciendo a Jesús, ojo, Moisés y Elías le estaban diciendo a Jesús lo que le iba a acontecer una vez que llegara a Jerusalén. O sea, estaban hablando de la muerte de Jesús, pero también de su resurrección y ascensión al cielo. Moisés y Elías le estaban diciendo, Jesús, en unas semanitas más vas a ir a Jerusalén. Ahí, ¿qué crees? Te van a bofetear, te van a escupir, te van a golpear, te van a llevar a la muerte en una cruz.
Tu muerte va a ser agónica. Tus discípulos, que ahora ves a Pedro, a Jacobo y a Juan, te van a dar la espalda, te van a abandonar. Es más, uno llamado Judas te va a traicionar, te va a vender por 30. Casi me puedo imaginar que tenía una conversación así. Pero no solo eso, decían Moisés y Elías, pero vas a levantarte de la tumba y vas a ascender al cielo y vas a tomar nuevamente tu trono. Qué conversación tan más misteriosa. Miren, en el verso 4 vemos una reacción del apóstol Pedro y lo entiendo perfectamente. Digo, si yo fuera Pedro hubiera actuado como él. O sea, Pedro está viendo así, ¿no? Como estupefactos, en shock. Están viendo a Jesús transfigurado, un rostro más brillante que el sol, vestiduras blanquísimas. Ven a Moisés y Elías, que ojo, yo me preguntaba, ¿cómo es que los discípulos pudieron reconocer a Moisés y Elías? Anteriormente no había Instagram ni Facebook, no es como que, yo lo conozco porque vi su perfil. Sé que es Moisés, sé que es Elías. ¿Cómo pudieron reconocerlo? Bueno, de la misma forma que Pedro reconoció que Cristo era el Hijo del Dios viviente, por revelación del Padre. Y obviamente Pedro dice, Jesús, Moisés, Elías, ¿qué está pasando? Ahora, Pedro interrumpe esa atmósfera tan gloriosa y dice, hey, qué curada que estemos aquí, ¿no? Así lo dijo. Bueno, estoy parafraseando, pero Pedro dijo, oye, qué bueno que estamos aquí, ¿no? En el lenguaje de la chaviza es, qué curada que estemos aquí. Si quieren, yo me imagino a Pedro, si quieren, ahorita mismo hacemos 3 casitas de campaña. Una para ti, Jesús, una para Moisés y otra para Elías. Lucas nos da un detalle interesante. Y dice que esto lo dijo Pedro porque estaba atemorizado. ¿No es cierto que cuando estamos tan nerviosos hacemos y decimos tantas tonterías? Pedro, yo creo que las piernas ya no lo aguantaban y tenía que de alguna manera desestresarse. Y dijo, Señor, qué curada que estemos aquí. Ahora, no veo a un Jesús como con un rostro brillante y casi volteando a ver a Pedro y dejándolo ciego por su imprudencia. No, todo lo contrario. Dice que baja una nube, los envuelve a todos y entonces los discípulos caen de rodillas atemorizados. Y de en medio de la nube se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo todas mis complacencias, a él oíd. Cuando Dios quiere sacarnos de una imprudencia, lo va a hacer de formas misteriosas y milagrosas, pero también creo que amorosas. Ahora, ¿qué de relevancia tiene esto? Bueno, mucha relevancia. Quiero pensar que para los discípulos ver a Moisés y a Elías, digamos sus ídolos, porque crecieron con esas enseñanzas, pudieron fácilmente desenfocarse y en vez de darle la gloria al Mesías, al Hijo de Dios, pudieron exaltar a Moisés y a Elías. Pero sin en cambio la voz del Padre, ojo, es la misma voz que se escuchó cuando Jesús fue bautizado, ¿no es cierto? El cielo se abre, el Espíritu desciende como en forma de paloma, pero del cielo se escucha la voz que dijo, ese es mi Hijo amado en quien tengo todas mis complacencias. Y lo vuelve a repetir el Padre, delante de Moisés, delante de Elías, delante de esos 3 discípulos. ¿Con qué intención? De ubicar la autoridad que Jesús tiene por encima de la ley y de los profetas, para ubicar a sus discípulos y decirles, a quien tienen que oír no es a Moisés, no es Elías, es al Hijo de Dios que está en medio de ustedes. Qué interesante. Imagine esta escena, los discípulos de rodillas, casi tapándose los ojos para no quedar ciegos como el apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco, que tiene un encuentro con Jesús y dice que el esplendor de Jesús era tan luminoso, tan radiante que lo dejó ciego por 3 días.
Yo creo que los discípulos se tapaban los ojos y estaban temblando del temor, del miedo. Entonces Jesús se acerca, versículo 7. Jesús se acerca a ellos, los toca y les dice: levántense, no tengan miedo. Qué hermosas palabras, ¿no? De antemano decirlas o leerlas suenan tan simple. Pero cuando yo las leí, que ojo, no quiero exagerar, pero estas palabras al menos las leí 20 veces. Esta oración: levántate, no tengas miedo. Y entre más la leía, más sentía la profundidad de estas palabras. Levántate, no tengas miedo. No sé qué circunstancia estés pasando hoy, pero Dios te toca y te dice: levántate, no tengas miedo. Ahora cierra tus ojos un momento y escucha la voz de Dios que te dice: levántate y no tengas miedo. Ahora pon tu circunstancia que te ha llenado de temor, de inseguridad, de preocupación, ponla delante de Jesús. Ponla delante de estas palabras que te dice: levántate y no tengas miedo. Levántate y no tengas miedo. Puede abrir sus ojos. ¿Sabe? Cuando los discípulos abren los ojos, como lo acabamos de hacer nosotros, ya no ven a Moisés ni a Elías, solamente a Jesús. Yo quiero pensar casi como en las películas o las caricaturas que te trataban los ojos. ¿Qué pasó? Ahora, mientras van bajando ya la montaña, Jesús les pide un favorcito. Les dice: háganme un favor. No le platiquen a nadie de lo que acaban de ver, sino hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Cuando yo me preguntaba al leer estos versículos, le decía: ok Jesús, ¿por qué te llevaste a 3 de tus 12? ¿Acaso eran más importantes? Y bueno, creo que a la luz de este versículo podía entender y obtener una respuesta. Y es que es más fácil controlar un secreto cuando hay menos personas que cuando hay más. Y le dice a sus discípulos: no le digan a nadie, sino hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Ojo con esta declaración: hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Créanme, yo creo que esta declaración me hubiera provocado a mí, o quizás a cualquiera de ustedes, querer saber más. Preguntarle a Jesús: oye, ¿a qué te refieres con que te vas a levantar de entre los muertos? Cuéntanos más. No, los discípulos no. Que por cierto, Lucas nos da un detalle interesante. Y es que Lucas dice que los discípulos, ojo con esto, cuando venían bajando la montaña, venían discutiendo por lo que había dicho Jesús de resucitar de entre los muertos. Híjole, ¿no es cierto que a veces nos encontramos discutiendo por cosas que ni siquiera tienen sentido, y de las cuales ni siquiera tenemos toda la información? Y los discípulos venían discutiendo casi como, y ojo, Jesús venía con ellos. O sea, más triste aún. Yo creo que Jesús venía detrás de ellos escuchándolos y: estos están locos, no saben ni qué están hablando. Puras tonterías están diciendo. Pero ahí iban discutiendo ellos según, ¿no? Interpretando lo que significaría resucitar de los muertos. Bueno, ahora vuelvo al punto. Decía yo que posiblemente Jesús, o más bien los discípulos, deberían de preguntar más sobre la resurrección de los muertos. ¿Pero qué creen? No, los discípulos le preguntan: oye, en el verso 10, ¿por qué los escribas dicen que Elías debe de venir primero? Miren, se meten en un tema bastante escabroso, bastante complicado. ¿Por qué los escribas dicen que Elías debe de venir primero? O sea, antes de que tú mueras y resucites, Elías debe de venir. Y bueno, Jesús en el verso 11 les dice: tienen razón referente a que Elías debe de venir primero y traer restauración. Verso 12. Pero yo les digo, hablando Jesús, que Elías ya vino. Ojo, que Elías ya vino y ni siquiera lo reconocieron. Es más, hicieron con él lo que quisieron. Del mismo modo así harán sufrir al Hijo del Hombre. Ya para finalizar, el verso 3 dice: entonces los discípulos, Jacobo, Pedro y Juan, comprendieron
que hablaba de Juan el Bautista. Otro misterio más. Porque alguien pensaría, y yo lo escuché decir, algunos predicadores escuché decir que, pues bueno, Elías reencarnó en Juan el Bautista. Y ese es un error teológico y ese es un error de interpretación, porque a la reencarnación no existe. O sea, no hay que si te portas bien vas a reencarnar en Will Smith, versión revolucionado y cacheteando a todo mundo. No, no, no. No es como que si te portas bien vas a reencarnar en el cuerpo de J-Lo y todos tus deseos de gimnasio y de estética se te van a ver cumplidos. Tampoco es que si te portas mal vas a reencarnar en un gusano o en una rana. No, no está hablando la escritura de reencarnación, está hablando del espíritu que caracterizó a Elías. Un hombre apasionado, un hombre valiente. ¿Y no fue lo mismo que hizo Juan el Bautista? Por supuesto que sí. Elías vino para confrontar a los judíos en tiempos del rey Acab de Jezabel. Juan el Bautista vino a confrontar al pueblo en tiempos en donde la ley era malbaratada, era pisoteada. No estamos hablando de reencarnación, estamos hablando de que la pasión que caracterizó a Elías era visible en la vida de Juan el Bautista. Y dice, bueno, ya vino Elías y ni siquiera lo reconocieron y hasta hicieron de él lo que quisieron. ¿No es cierto que decapitaron a Juan el Bautista? Bueno, ¿listo para los últimos 5 minutos? Que creo que son determinantes. Quise darles todo el contexto de este pasaje, pero aquí viene lo que Dios daba que Dios me daba en esos tiempos de intimidad, en esos tiempos de conexión con Él, y que han traído mucha enseñanza y mucha conexión con Dios, y estoy seguro que van a ser de mucha bendición para tu vida. ¿Estás listo para recibirlo? Mire, número 1, el hecho de que Moisés, ojo, y Elías estuvieran presentes en el momento de la transformación de Jesús, presten mucha atención, nos da esperanza y seguridad de que vivos y muertos en Cristo tendremos vida eterna. Ojo, la vida eterna no es un cuento, mis hermanos. Aun cuando el mundo se encargue de expresarlo como una fantasía, porque incluso muchas películas de ciencia ficción nos venden la idea de una inmortalidad. Es más, ¿para qué quiero vida eterna si puedo ser inmortal en el mundo? Ahí tenemos los superhéroes y tantos otros personajes. Pensar en eternidad no es necesario si tengo inmortalidad. Pero nuestro Dios nos ha dicho que Él vino, murió, estuvo sepultado 3 días, resucitó, subió, ascendió a la diestra del Padre. ¿Con qué intención? ¿Solamente retomar su posición de gloria? No. Dice que fue a preparar moradas celestiales para usted y para mí. Esto nos dice que hay una eternidad esperando por todo hijo de Dios, para todo creyente. Pero ¿sabe una cosa? Es necesario nacer de nuevo para disfrutar de la eternidad con Dios, porque ojo, hay una eternidad para muerte también. Pero para disfrutar de eternidad con Dios necesitamos nacer de nuevo. Y me llamaba mucho la atención una conversación que un hombre de importancia, un hombre de entre los fariseos llamado Nicodemo, en el capítulo 3 del libro de Juan, se acerca, va a buscar a Jesús de noche, obviamente para no ser criticado, para no sufrir bullying por parte de sus amigos. Y va a buscar a Jesús de noche para entablar una conversación con él acerca del nuevo nacimiento. Y me encantan las palabras de Jesús que le dice a Nicodemo, un hombre que conocía perfectamente la ley. Le dice, quien no nazca de nuevo no podrá entrar a la eternidad. Mis amigos, ver a un Moisés que había muerto y a un Elías que no había muerto nos da la seguridad de que vivos y muertos en Cristo
estaremos con Él en la eternidad. Ojo, usted se preguntará a qué se refiere con vivos y muertos. Bueno, la misma escritura nos dice que habrá quienes no experimentarán la muerte. Y Elías es un ejemplo de ello. ¿Y sabes quiénes no experimentarán la muerte? Todos aquellos que seamos arrebatados cuando Cristo venga por su iglesia. Yo quiero irme en el arrebatamiento. Yo quiero ser de esa generación que no experimente la muerte. Pero si no es así y nos toca morir, ya sea por un accidente, por causa del evangelio, por lo que fuera, tengo la seguridad de que si mi vida está sembrada, cimentada en Cristo, tengo vida eterna con Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por último, y agárrate porque esto está buenísimo. Recordaron que al verso 1 les pedí que recordaran 2 razones por las que Jesús llevó a sus discípulos a ese monte alto. ¿Las recuerdas? ¿Cuáles fueron? Número 1, para estar a solas con ellos. Número 2, para orar. Muy bien. Estoy seguro que Jesús llevó a sus discípulos, a estos discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, para estar a solas con ellos, y ojo con esto, y que estos experimentaran y presenciaran la glorificación de Jesús. O sea, no fue como un suceso que le tomó por sorpresa a Jesús. No, todo estaba planeado. Jesús dijo: tomo estos 3 porque allá arriba me voy a mostrar tal y como es mi divinidad. Voy a revelarles mi gloria como la del unigénito del Padre. En un tiempo a solas, Jesús quiso glorificarse a sus discípulos. Ojo con esto. Es en los momentos de intimidad, a solas con Jesús, que podemos conocer y experimentar la gloria de Dios. Lo repito, es en la intimidad, en tiempos a solas con Jesús, que podemos experimentar la gloria de Dios. Dios no se transformó, escuchen esto, delante de las multitudes. Sí hizo milagros extraordinarios, caminó sobre el agua, hizo que Pedro caminara sobre ella, calmaba la tempestad, le daba la vista a los ciegos, le daba el habla a los mudos, hacía saltar al cojo, alimentaba más de 5,000, más de 4,000, claro que sí. Pero nunca les mostró su deidad, nunca se glorificó delante de nadie excepto Pedro, Santiago y Juan. ¿Cuándo? Cuando los llevó a solas. Escuche esto, va a ser fuerte, pero es una realidad. Y si puede atesorar solo esto de todo lo que acabo de mencionar, habré logrado algo. No le deje toda la responsabilidad de su crecimiento espiritual, mucho menos a un encuentro único, especial y extraordinario con Dios, al servicio, a la reunión, escuchen esto, o a la experiencia del día domingo. Lo repito. No le deje la responsabilidad de su crecimiento espiritual, mucho menos a un encuentro único, especial y extraordinario con Dios, al servicio, a la reunión o a la experiencia del día domingo. Solemos poner todas nuestras expectativas en el día miércoles o el día domingo. Que los muchachos toquen bien y entonces mi espíritu se va a ensanchar. Que el pastor predique excelente, entonces mi fe va a incrementar. Pero es en los tiempos a solas de intimidad con Dios que la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Podemos tener un destello de su gloria en un servicio de miércoles o domingo, solo un destello de su gloria. No te conformes con eso. Un destello de su gloria puede fortalecer nuestra fe, puede vivificar nuestra fe. Por supuesto, no te conformes con ella. No le dejes la responsabilidad de tu crecimiento a la experiencia del día miércoles o domingo. Miren nada más. No nos conformemos con el encuentro del Jesús del miércoles o domingo. Busquemos un encuentro constante y permanente con el Jesús glorificado. Créame
Créame, y Dios es testigo, y soy sincero delante de usted. Yo no vengo el miércoles a la iglesia, ni vengo el domingo a la iglesia para ver qué experiencia me van a dar ustedes. Yo vengo a la iglesia simplemente porque es una forma de agradecerle a Dios por todo lo que me ha dado en la semana. Y número 2, es una forma de expresarle mi amor por Él. Disfruto mucho mis tiempos a solas con Jesús. Mire, en conclusión, imaginemos lo que Jesús pudiera hacer en nuestras vidas, nuestras circunstancias, si buscáramos, procuráramos, defendiéramos, escuchen esto, un tiempo a solas con Él. Estoy completamente convencido, mis amigos, mis hermanos, de que no solo nuestras circunstancias cambiarían, nuestra vida iría en ascenso, creciendo de gloria en gloria, de victoria en victoria. Mire, durante la semana, no te resistas, no te pierdas la invitación de Dios para pasar tiempo a solas contigo. Es más, mis amigos, permítanme darle un desafío para esta semana que estamos por comenzar. Y por favor, hágalo. No necesita venirme a contarme su experiencia a mí. Quizás es una experiencia que Dios quiere darle y nos diría lo mismo que a los discípulos. No le digan a nadie de cómo me glorifiqué, cómo me mostré a ustedes. Pero por favor hágalo. Me encantaría que se comprometiera con Dios en hacerlo. Mire, durante esta semana, aparte un tiempo a solas con Jesús. Y me atrevo, escuchen esto. Estoy hablando en fe. Me atrevo a asegurarte que tendrás una experiencia maravillosa y milagrosa. Ahora, ¿quiénes van a experimentar a este Jesús glorificado? Quienes tomen el desafío durante esta semana. Y les aseguro que experiencias van a tener. Ahora, ¿pueden conformarse con que alguien venga y te cuente su experiencia? A vivir tu propia experiencia de intimidad con Jesús. Yo prefiero que nadie me la cuente. Créame, es en la soledad, es en la intimidad en donde uno crece. Aquí solo hacemos iglesia. Aquí nos palmeamos la espalda uno al otro. Aquí nos amamos mutuamente. Aquí nuestro carácter es confrontado y también transformado. Pero es en la intimidad donde nuestra vida conoce más a Cristo y crecemos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Nos ponemos de pie y oramos.